tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Ese va a ser la nueva serie de sermones que empezamos hoy. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Y le puse de título a esta serie de sermones, la obra salvadora de Dios que nunca debemos olvidar. Así le puse a esta serie de sermones, la obra salvadora de Dios que nunca debemos olvidar. Sí, un título largo, me dejáis ahí para ponerlo después en YouTube, se hace difícil, pero bueno, que Dios le dé creatividad para cómo lo va a poner. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 entonces. Abra su Biblia, vamos a leer juntos, ¿qué les parece? Es un poquito más corto que la anterior cita, pero esta línea de pensamiento arranca del versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2. ¿Lo tiene ahí, Efesios 2, 1, 10? Bueno, léalo conmigo, dice: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Este va a ser nuestro texto, el cual vamos a estar revisando. Terminamos ya de ver todo el capítulo 1, ¿se acuerdan todo lo que hemos visto con respecto al plan perfecto de Dios? Hemos visto el modelo de oración que Pablo nos deja en la segunda mitad del capítulo 1. Y hoy vamos a empezar a revisar el segundo capítulo de los Efesios. Y como título introductorio a esta unidad de pensamiento, quiero que me ayude. La primera palabra que encontramos, ¿cuál es en este texto? ¿Cuál es la primera palabra que usted encuentra ahí? ¿Qué palabra encuentra ahí? Y. Bueno, nuestro análisis empieza a partir de esta palabra, que es una letra, y. Acá empieza todo. ¿Está bien? La palabra y. ¿Qué tiene que decir la palabra y? Bueno, la palabra y, que acá simplemente parece una letra, nos da la idea de que lo que se va a decir se interconecta claramente con lo que se acaba de decir. O sea, cuando por ejemplo decía, antes utilizamos un momento, ¿se acuerdan? Por esta causa, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos? Ahí estamos hablando de un conector que decía, con respecto a lo que hablamos antes, por esta causa yo voy a hacer esto. Ese era otro tipo de conector que usó Pablo cuando vimos, ¿se acuerdan? La oración, el modelo que utilizaba. Ahora, el conector que él utiliza en esta línea de pensamiento, usted piensa que Pablo, como yo le explico el otro día a Claudia, esta es una carta. Por lo tanto, originalmente no tenía capítulos, no tenía versículos, era todo un manuscrito completo. Una carta que alguien... Cuando usted escribe una carta, aunque ya ahora no escribimos cartas, ¿no? Pero cuando escribíamos cartas, no nos poníamos capítulos en nuestras cartas, escribíamos la carta y punto. Bueno,
Pero acá encontramos que toda la línea de pensamiento de la carta de Pablo tiene una concordancia. No es que de repente cambia y desarrolla algo totalmente diferente. Él va a mantener una línea de lo que viene hablando. Y en este caso acá utiliza la palabra ahí. La palabra ahí a vos te da la idea de que va a desarrollar algo que vos venías hablando. ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, en estos días de verano, cuando llega el mediodía, yo digo que yo tengo calor y tengo hambre. Póngale. O sea, una cosa está relacionada con la otra, pero una no es reacción de la otra, sino que son dos cosas que complementan la idea de algo que vos estás viviendo. ¿Está bien? El I ahí es un conector, ¿eh? Yo tengo calor y tengo hambre. O sea, utilizo el I para conectar dos cosas. ¿Está bien? Y acá Pablo utiliza un I para conectar con lo que él viene hablando. Y él y él va a hablar algo. Entonces, él va a conectar con ¿qué? Con lo último que estuvo hablando. ¿Y qué fue lo último que él estuvo hablando? ¿Se acuerdan lo último que estuvimos viendo? ¿Qué fue? ¿Qué es el concepto que él desarrolló al terminar el capítulo 1? Él terminó hablando de que acaba de explicar al final del capítulo 1 que Dios determinó que sea Cristo la cabeza de la iglesia, de la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se acuerdan que eso fue lo último que vimos el sermón pasado? Él termina diciendo, y Dios lo puso a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora va a seguir hablando sobre este tema, sobre la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de él. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué él viene hablando, termina hablando sobre Cristo y la relación con su iglesia? Y empieza a hablar un poco ya sobre la iglesia, empieza a entrar un poco sobre el tema de la iglesia, de cómo se constituye la iglesia, como cuerpo de Cristo, la plenitud de Él. ¿Se acuerdan que vimos? Entrando en eso, ahora Él va a seguir hablando de qué, obviamente, de la iglesia, porque es lo último que Él viene hablando. ¿Entienden por qué ahora la línea de pensamiento? Vos vas a ver que siempre hay palabras así clave que Pablo utiliza para que sea simple entender cuando él va a dar una nueva línea de pensamiento, pero manteniendo un hilo con lo que viene hablando. Teniendo este pensamiento en mente, quédate con este pensamiento. Pablo venía hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Bueno, teniendo esto en mente, Pablo ahora va a dar mayor amplitud explicando la obra salvífica o salvadora que transformó a pecadores enemigos de Dios en un pueblo santo para Él. O sea, en otras palabras, el apóstol va a explicar que por gracia de Dios hemos pasado de vivir lejos de Dios a estar unidos con Cristo, dando por último pautas de los frutos evidentes con respecto a esta unión. O sea, lo que te estoy queriendo decir es, él está hablando de la iglesia. Bueno, ahora va a empezar a explicar cómo esa iglesia llega a ser tal. ¿Entendés? ¿Cómo llegaste vos y cómo llegué yo a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia? Y para explicarlo entonces, la idea que tenemos en este texto es que la obra de gracia de Dios nos ha salvado, haciendo que ahora seamos la iglesia de Cristo. Esta es la idea de toda esta línea de pensamiento que Pablo tiene. La obra de gracia de Dios nos convierte de pecadores en la iglesia. ¿Y cómo fue esta obra de salvación? Bueno, el texto nos muestra 3 aspectos de la obra de salvación. Vamos a encontrar 3 aspectos en el desarrollo de estos 10 versículos. Lo primero que vamos a encontrar era lo que éramos sin Dios. Pablo va a empezar primeramente recalcando lo que vos y yo éramos lejos de Cristo. O sea, lo que era nuestra condición anterior, antes de conocer al Señor. Luego él va a hablar sobre lo que Dios hizo por nosotros, o sea, su obra salvadora, su obra salvífica. Y va a terminar hablando sobre los frutos evidentes de la obra que él hizo, o sea, nuestra nueva condición. O sea, en estos 10 versículos va a encontrar lo que éramos, lo que somos
y cómo deberíamos actuar a partir de lo que ahora somos. Eso es lo que encontramos en estos 10 versículos. No sé si me vas entendiendo la idea. Éramos algo, Cristo hizo una obra, nos transformó, y a partir de esa transformación vamos a ver qué pasa ahora, que somos eso que Él nos hizo. Esos frutos evidentes, esa evidencia de lo que ahora somos. Y hoy solamente vamos a empezar a exponer, porque estos 10 versículos tienen mucha riqueza teológica y mucha riqueza soteriológica, hablando de la salvación, y lo que hoy solamente vamos a empezar a exponer es el primero de los aspectos, que es lo que éramos sin Dios, o sea, nuestra anterior condición. Hoy vamos a empezar a hablar sobre eso, y voy a llevarte a ver qué aplicación tiene. Realmente me puse a indagar y a pensar, ¿por qué Pablo quería tanto explicarnos esto? Bueno, pero ya vamos a llegar. Entonces dije que hoy vamos a empezar a exponer sobre lo que éramos sin Dios, o sea, nuestra anterior condición. El texto nos muestra varias características de nuestra condición anterior o natural. La primera que encontramos, ¿cuál era? La primera condición de cómo éramos antes. La encontramos en el versículo 1. Dice: estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la primera característica de nuestra condición natural. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué significa? ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa que vos estabas muertos en tus delitos y pecados? ¿Alguna vez te pusiste a analizar qué significa que yo estaba muerto? ¿Sí? ¿Qué significa si yo caminaba por el mundo? ¿Qué quiere decir con que estaba muerto? Bueno, para poder explicarte qué significa que vos y yo estábamos muertos en nuestro delito y pecado, creí conveniente primero explicarte qué no significa que vos estabas muerto en nuestro delito y pecado. ¿Me entendiste? Antes de explicarte qué significa, primeramente decirte qué no significa. Y lo que no significa que vos estabas muerto en delito y pecado, primeramente es que no significa que estábamos muertos a poder sentir emociones o sentimientos. Las personas que no son cristianas tienen, al igual que las personas cristianas, todo tipo de experiencias sensoriales ligadas a sus emociones. Las personas incrédulas, los inconversos, tienen realmente emociones, experimentan cosas y sensaciones en su vida. Las personas que no conocen al Señor, antes nosotros, cuando estábamos muertos, nosotros podíamos amar, aunque no con un amor perfecto, pero tranquilamente cualquiera de nosotros puede decir que aún sin conocer al Señor amábamos. No con el amor de Dios, con el amor ágape de 1 Corintios 13, pero realmente yo no puedo negar que seguramente algunos de ustedes y seguramente muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, amábamos. Amábamos a nuestra esposa, a algún novio, a una novia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestro perro, a lo que sea. Las personas aman. Pueden estar tristes, pueden tener rencor, pueden tener remordimiento por sus pecados, hasta alegría pueden tener y hasta también cierto grado de paz temporal, entre otras cosas. Las personas experimentan esto. Entonces, que esté muerto en vuestro delito y pecado no significa que no puedan sentir. Las personas que están muertas en delito y pecado pueden sentir cosas. ¿Por qué? Porque esto está presente en las personas debido a que Dios ha dotado en su gracia común a todos los hombres y mujeres con esta clase de sensaciones y experiencias. Las personas te dicen, me siento bien, me siento mal, estoy contento, estoy feliz, estoy recontra mal. El Señor ha preparado así a las personas, en su gracia común ha dotado de emociones y sentimientos, aún de remordimiento por sus pecados. Si vos vas ahí al libro de Mateo, vas a encontrar a Judas Iscariote teniendo remordimiento.
por lo que había hecho. Y no puedo asegurar que realmente sea cristiano, porque después esa actitud no lo llevó a arrepentirse realmente y cambiar, sino que se termina suicidando. O sea, y hay así muchos casos más de personas que se sentían mal, aún con un convencimiento. Hoy hay muchas personas que usted y yo conocemos que realmente se sienten mal porque pecan, porque hacen malas cosas, y no por eso son cristianas, porque realmente siguen en sus pecados. Entonces, que tengas emociones, o que las personas tengan o no tengan emociones, no califica si son muertos de pecado o no. ¿Está bien? En el Salmo 73, Asaf relata sobre las personas que no conocían al Señor y que ellos estaban muy bien en su pecado, viviendo en su pecado, tranquilamente, no se sentían que estaba mal, se sentían fortalecidos. Fíjate cómo él utiliza la expresión con respecto a estas personas. Salmo 73:4 dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, se sienten re bien. Están en pecado, viviendo la vida como ellos quieren y no se sienten culpables, se sienten bien. Después encontramos otros que no se sienten bien, pero que igual siguen en sus pecados. Entonces, estar muerto en delito y pecado no significa no sentir cosas. ¿Qué otra cosa no significa estar muerto de delito y pecado? No significa tampoco que estábamos muertos a poder realizar buenas obras, a tener acciones justas, a mantener una actitud moralmente correcta o a actuar con justicia o con equidad en varias situaciones. O sea, las personas que están muertas y delitos y pecados también pueden hacer cosas buenas. También pueden hacer obras de justicia. Siendo pecadores, estando muertos en sus delitos y pecados, pueden actuar bien. Pueden actuar con justicia, pueden actuar muchas veces con misericordia, pueden hacer cosas buenas por otros. Fíjate en Lucas capítulo 6, versículo 33. El Señor Jesús hablaba de esto. Mirad, Lucas 6:33 dice: y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo, ¿ves? Está diciendo, los pecadores también hacen cosas buenas. No sientan mérito por eso, porque aún los que no me conocen hacen cosas buenas. Fíjate, ahí nomás da vuelta la hoja, Lucas 11:13. Un par de hojitas más adelante, fíjate lo que dice. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿ves? Otra vez, el Señor Jesús dice, son malos, pero aún así dan buenas dádivas, actúan en misericordia, dan a las personas, dan a sus hijos, dan a aquellas personas. Realmente es así. Vemos que este tipo de actitud era normal en muchos religiosos del primer siglo. La realidad es que muchos de ellos actuaban haciendo cosas buenas. Fíjate un versículo más que te habla con respecto no solamente a acciones, sino también a actitudes y obras. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 22. Un versículo bastante conocido. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ves? Estas personas habían hecho buenas obras, ¿sí o no? Habían hecho buenas cosas. Habían echado fuera demonios, supuestamente en nombre del Señor. Habían hecho milagros. Y el Señor, ¿qué le dice? Bueno, en un tiempo estuvieron bien. Él no, ¿qué dice? Nunca los conocí. O sea, ustedes nunca nacieron una nueva vida conmigo. Por más que hayan hecho buenas obras. Entonces, las buenas obras
no son símbolos de una nueva vida. Aún los muertos en delito y pecado pueden hacer buenas obras. ¿Van entendiendo? Entonces, no significa que no puedan tener emociones, no significa que no puedan hacer buenas obras. Y te doy otra más. Y esta más técnica, pero también es importante entenderla. Estar muertos en delito y pecado no significa tampoco que debido a que pecamos estamos muertos. Esto hace poquito lo veía Ana explicándole a las muchachas, así que seguramente lo van a entender. No significa tampoco que debido a que pecamos estamos muertos. Fíjense que lo que leímos, ¿qué fue lo que leímos? Nosotros en el texto vimos que no dice que somos muertos por nuestros delitos y pecados, sino que dice que fuimos muertos en nuestros delitos y pecados. No estamos muertos en delito y pecado porque pecamos. Y esto lo aclaro porque hay muchas personas que tienen esa idea de decir, bueno, a partir del momento que empiezo a pecar, entonces ahí muero espiritual, muero. No es porque peques que morís, sino que es al revés, porque está muerto, pecado. Parece un juego de palabras, pero es muy diferente. Y te voy a dar un poco más claridad. Esta idea de la claridad que estamos muertos, no porque hayamos pecado, sino que pecamos porque estamos muertos. Lo mismo con un muerto así común. Un muerto no es tal porque largue mal olor, sino que como está muerto, larga olor a muerto. ¿Ves qué es diferente? Vos no decís, se murió porque larga olor. No, está largando olor porque se murió. Primero se murió y después largó olor. No al revés. ¿Está bien? ¿Entienden la diferencia ahora del concepto? Un mentiroso no es mentiroso porque miente, sino que miente porque es mentiroso. Un asesino no es asesino porque asesina, sino porque como es asesino, asesina. Y así podemos hacer con un montón de otros pecados que da la misma idea, ¿está bien? Van entendiendo este punto y me parece importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Cristo explica este asunto claramente en Mateo 15, cuando Él enseña que el problema del hombre no radica en mejorar su costumbre o en hacerlo moralmente mejor, sino que el problema está en su corazón. En Mateo 15 vas a encontrar que los fariseos van delante de Jesús y le dice, Rabí, ¿cómo permitís que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Y no es que los discípulos no se lavan las manos. Lo que pasa es que ellos tenían una costumbre en la cual antes de comer se lavaban un montón las manos, pero un montonazo. ¿Por qué? Porque creían que si se lavaban poquito era pecado. Esa era la costumbre que tenía. Entonces Jesús le dice, el problema, muchacho, que lo que entra al hombre no lo contamina, sino lo que sale. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo en un sentido claro el Señor? Ustedes lo pueden intentar limpiar por fuera a la persona, hacerle cambiar sus hábitos, hacerle cambiar su costumbre, pero por dentro va a seguir muerto, porque su problema está en el interior, en lo que hay en su corazón. Si su corazón no cambia, van a ser personas como ustedes, le estaba diciendo, religiosas, que por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro estaban muertos. Por eso el Señor utiliza esta idea. Algunos la han cambiado, han dicho, bueno, lo que no entra no contamina, entonces me como un lechón con un montón de cosas, ¿viste? Porque lo que entra no contamina. No era eso, muchachos, lo que estaba diciendo. Así que no se zarpen comiendo, cuídense de su cuerpo. Lo que está queriendo decir ahí, que el problema es el problema interior. Si nuestra vida fuera como una pizarra en la cual mágicamente, lo explica Charles Leiter con respecto a justificación y regeneración, si nuestra vida pudiera mágicamente borrarse todo nuestro pasado, igual estaría en una complicación. ¿Por qué? Porque el problema sigue siendo interno. Se me va a perdonar todo lo anterior, pero inevitablemente mi vida va a seguir cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque el problema está en mi interior. Y eso no va a cambiar, porque
lo arregle un poquito a las personas, porque cambie sus hábitos un poquito, porque cambie su costumbre, porque le ponga una corbata, le des una Biblia, porque ahora no diga malas palabras y no tome más. Esos son simplemente cambios externos, pero si no se ataca el problema interno, se transforma en religioso. Desde este punto de vista no existe tampoco relación con la cantidad de pecados cometidos o la condición moral de la persona para definir si en un crédulo está muerto o no. Porque uno puede decir, bueno, pero este no parece que está muerto porque en realidad no es tan pecador. El otro sí es un ladrón, es un estafador, es un vendedor de droga. El otro es un hombre de familia. Pero el problema es que ambos están en la misma condición. Porque ¿qué dice Romanos 3:23? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecaron, todos reciben la misma paga, que ¿qué es? La muerte. Romanos 6:23. Es como leía una ilustración clara esta. Imagínense, un río con mucho caudal, imagínense, ¿no? Pónganse y ponemos un montón de personas a la orilla de ese río. Y le decimos que tienen que pegar un salto para cruzar al otro lado de la orilla sin mojarse y la otra orilla está a 100 metros. Seguramente los más pequeñitos, los menos atléticos como yo, vamos a pegar un saltito muy cortito y nos vamos a mojar, no vamos a llegar. Pero seguramente los que están más preparados, más atléticos, van a saltar un poco más que yo, seguramente mucho. Si yo salto 3 metros, ellos van a saltar 10 o 15. Y van a intentar tomar carrera y van a saltar mucho más lejos, pero de ninguna manera van a llegar a la otra orilla y se van a mojar igual. Así son las buenas obras para intentar realmente estar justificadas delante de Dios. Tanto uno como otro, menos o más, todos están en la misma condición. Ninguno puede por sus propias buenas obras intentar cruzar. ¿Entienden? Es como querer comparar a dos muertos. Y bueno, uno está más muerto porque está más descompuesto, porque larga más olor. Pero no es lo mismo, más muerto, menos muerto, ¿qué es? Muerto igual. Entonces, la condición no es que tan putrefacto esté, sino la realidad de que están muertos. ¿Van entendiendo entonces qué cosas no significan estar muertos? Bueno, veamos entonces ahora qué sí significa estar muerto en delito y pecado. ¿Vamos bien hasta acá? Toma un segundo, un poquito de calor. ¿Qué sí significa estar muerto en delito y pecado? Bueno, haciendo esta aclaración entonces, podemos ahora notar así qué significa correctamente la condición de estar muerto en nuestro delito y pecado. Y la idea de este concepto es, por un lado, describir nuestra condición natural, heredada por ser hijos de Adán. Es ahí donde empieza la situación de por qué estamos muertos, o por qué estábamos muertos en nuestro delito y pecado. La situación es una situación heredada, algo que va en nuestra naturaleza, en nuestro hombre natural, en cómo nacimos, cómo estamos constituidos. Y hay un versículo que es el que mejor nos ayuda para entender esto, el versículo el más clásico, que es Romanos capítulo 5, versículo 12. Ese es el más fácil que nos ayuda a entender, de que no es un problema de simplemente intentar cambiar la condición externa de la persona, sino que es un problema interno, un problema de constitución de la persona. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 da la clave acá, Pablo hablando con respecto a la constitución como hijos de Adán. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este era el versículo que había leído ese día cuando vine, que estaban las chicas hablando, ¿no? Era Romanos 5:12. Es un tema de constitución, es un tema de qué somos. Como explica acá Pablo, ¿qué dice? Por medio de Adán, cada ser humano ha heredado la naturaleza pecaminosa. Y como ha heredado esa
naturaleza pecaminosa están en pecado delante de Dios, y como en Adán entró la muerte en Adán, también por carácter transitivo, cada uno de los hijos de Adán, que somos cada uno de nosotros, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa y la muerte. Cada ser humano nace en esa condición. Debido a nuestra condición natural, estamos realmente muertos espiritualmente, impedidos de poder disfrutar de una relación íntima con el Señor, o sea, de conocer a Dios. Esa es la realidad de por qué estamos muertos. Muertos se refiere a que por naturaleza ninguno de nosotros se podía relacionar con Dios. Ninguno de nosotros le podía conocer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos ante esa situación. Por más que las personas tenían deseo de conocerle, no podían conocerle naturalmente. ¿Por qué? Porque estaban impedidos. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Y un muerto no reacciona, no puede hacer nada. Y debido a estar entonces muerto espiritualmente, es que nos desviamos del camino recto hacia una dirección errada. Y ese es el concepto acá, vieron que leímos, muertos en delitos, el primero. La palabra para delito ahí da una idea de qué? De desviarse de la senda, de desviarse del camino. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, uno habla sobre un ladrón? Dice, ese se desvió de la senda, ese se desvió del camino, del buen camino, ese se desvió. Bueno, es la misma concepto que acá utiliza para delito, o sea, algo que se desvía del rumbo para cualquier otro lado. Eso es delito. Eso es lo que cada uno de nosotros, por estar muertos, hemos hecho. Nos desviamos del camino. Dice en otra parte, cada cual tomó su propio camino. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Entonces, lógicamente, al estar muertos, no podíamos. Y tomamos el camino que bien nos pareció. Y por estar muertos también ocurre una situación más que cosa. Erramos al blanco. O sea, a la voluntad de Dios para su creación. Y este es el otro punto. La idea de errar al blanco es lo que conocemos como pecado. El concepto original de pecado es errar al blanco. O sea, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es la idea? Bueno, el blanco es dar justo. En este sentido, ¿cuál era el propósito de nuestra vida? Vivir para la gloria de Dios, ya lo hemos hablado en muchos casos, ¿se acuerdan? Dios nos crea con ese propósito. Dar al blanco sería vivir para la gloria de Dios. Pero como estamos muertos, entonces imposible dar al blanco. Entonces cada uno de nosotros vivió la vida, pero no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. ¿Y qué es vivir para nuestra propia gloria? Vivir para lo que nosotros queremos hacer, sin atender a la voluntad de Dios. Que es la condición desde el comienzo. En Génesis capítulo 6 vas a encontrar que Dios se lamenta por la condición del hombre, dice, porque de continuo su condición, ¿cuál era? Hacer el mal. Todo el tiempo el hombre quería hacer el mal. Todo el tiempo era errar al blanco. Todo el tiempo era salir cuanto más de la senda mejor. Y no solamente porque estaba impedido, sino porque en su naturaleza pecaminosa el hombre lo desea, le da gusto seguir su propia senda, le da placer. Al estar en esta condición, no solamente no podemos disfrutar de una relación con Dios, sino que esta misma situación no nos permite darnos cuenta de nuestra realidad. Nuestro entendimiento está entenebrecido y no podemos darnos cuenta de eso. No solamente no entendemos cuál es el propósito para el que fuimos creados, sino que tampoco nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo. Y por lo tanto no disfrutar de aquello para lo cual hemos sido creados. Y qué locura, ¿no? A veces le ha pasado, hemos charlado muchas veces el tema, ¿no? A veces cuando decís, bueno, tengo que clavar un clavo, no encuentro nada, y bueno, agarro un destornillador y con la parte del mango intento pegarlo para intentar, ¿no? Y decís, no, pero así no se usa, el destornillador es para los tornillos y el clavo y el martillo para los clavos.
¿Cómo no te das cuenta? Y así vivíamos nosotros, no viviendo para lo que fuimos creados, sino viviendo nuestro propio camino. Y pensando que así estábamos bien. Que así estábamos bien. Y bueno, es lo que me tocó vivir y así estoy. Y intento vivir la vida lo mejor posible. Y así camino por la vida. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento está en Romanos 1:21, dice, teniendo el corazón entenebrecido, o sea, sin entender, no solamente que no vivimos de acuerdo al propósito que teníamos que vivir, sino la condenación que cargábamos, lo cual es mucho peor. No solo desviándonos de la senda, sino no dándonos cuenta que esa senda nos lleva a la perdición. ¿Ves qué tan muertos estábamos? Dice el teólogo Berkhoff, el pecado ha oscurecido el entendimiento del ser humano y ejerce una perniciosa influencia en su vida mental. No le permite darse cuenta, porque a veces si la persona se dieran cuenta, a veces uno intenta no decir, ojalá pudiera entender a dónde vas a terminar, y vos decís, ¿cómo no puede entender? Y no, porque su entendimiento está entenebrecido, no ve. Y así caminan las personas, intentando caminar su propio camino, pensando que así están bien. ¿Se acuerdan? Jesús se lo decía a los fariseos, ustedes son ciegos que guían a ciegos. Y ambos se van a caer en el hoyo, se van a caer los dos en el agujero. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo va a guiar un ciego? Y esa sí realmente es la condición de las personas naturalmente. Pablo lo explica mucho mejor cuando le habla a los atenienses, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 17. Él le habla a los atenienses y le dice justamente sobre eso, sobre la condición en la cual estaban ellos. Era bastante loca la condición del ateniense, pero no es muy difícil o no es muy distinta a la de este tiempo. ¿Qué le dice él a los atenienses? Hechos 17, él les dice, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Y voy a decir, ¡qué locura! Levantaron, claro, por las dudas, como ellos eran muy paganos, adoraban a todos los dioses, por la duda levantaron un altar a alguien que por ahí no conocían, por la duda lo adoramos, y voy a decir, qué loco esto, ¿cómo van a hacer un monumento de alguien que no conoce? ¿Y cómo lo van a adorar? Y voy a decir, qué loco en este tiempo, que hay tanta gente que adora a un Dios que no conoce, que te dice, yo voy a la iglesia, pero no me hables nada de teología. Y si no querés teología, no lo querés a Dios, no lo querés conocer, porque teología es el estudio de Dios. Y si no lo querés conocer a Dios y vas a una iglesia, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que el ateniense, adorando a un Dios que no conoces. Adorando a un Dios no conocido. Así estábamos antes. Así están los que están muertos en delito y pecado, adorando a un Dios que no conocen, a un Dios que oyeron de oídas, pero que todavía no conocen, no tienen idea cómo es. No tienen no solamente una idea, no tienen tampoco deseo. Esa era nuestra triste condición antes que Dios nos salve. Y Pablo lo enfatiza claramente. Para muerte él utiliza la palabra necros, que significa personas que están vivas físicamente, pero que espiritualmente están muertas. Es una paradoja, pero es real. Están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Jesús lo explica de una manera fácil. Cuando viene ante él uno que decía, yo te voy a seguir
maestro, yo te voy a seguir, pero deja primero en tierra a mi padre. Y no es que él estaba diciéndole esto porque estaba por morir el padre. No, el padre no se estaba por morir. Lo que él estaba queriendo decir, bueno, deja que primero pase un tiempo, cuando se haga viejito y se muera, que me asegure la herencia y tenga plata, tranquilo, entonces ahí te sigo. Cuando tenga una estabilidad, cuando sepa que esto está bien, entonces después vengo y te sigo. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos y vos seguime. ¿Ves? ¿Qué le está diciendo? Los que están muertos espiritualmente, deja que entierren a los que están muertos físicamente. Deja que los muertos entierren a los muertos, ¿ves? Y vos seguime. Pablo le enseña a Timoteo y le habla con respecto a las viudas y le dice, aquellas que andan medio jolgorio, así una vida disipada, y le dice, tened cuidado con esas hermanas, porque siquiera Pablo está dando a entender acá a Timoteo de que no son realmente cristianas. Están en la iglesia, pero esas viudas no son cristianas. ¿Por qué? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 5:6, le dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplica y oraciones noche y día. Está hablando de las viudas que ya habían pasado el tiempo de poder volver a casarse. Pero dice, la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Ves? Él está diciendo que esas que ahora andan haciendo cualquier cosa, entonces en realidad están viviendo físicamente, pero están muertas espiritualmente. ¿Ven la paradoja y la interpretación de esto? Y acá quiero llevarte, ¿cómo pasa la hora? Te quiero llevar a dos conceptos que se desprenden de estos dos, de estas cosas, dos signos de atención, de mucha atención para nuestra vida. La primera es entonces evaluar realmente nuestra vida a la luz de la palabra para ver si realmente somos lo que decimos que somos. Porque hoy los templos están llenos de personas que tienen cierta clase de experiencias relacionadas a sus emociones, que tienen también en su vida obra justa o que han experimentado cambios de lo que eran antes a lo que son ahora, pero ellos no dejaron de ser muertos espirituales. Hoy es una realidad en los templos evangélicos. Muchas personas que dan con todas estas características que te dije. Tuvieron experiencias personales, supuestamente repitieron oraciones, supuestamente han cambiado un poco ahora su manera de vivir, pero siguen teniendo el problema que dijo Jesús. Están con su corazón todavía muerto. Y Pablo aborda este tema animando a los hermanos en Corinto y dice, examinaos vuestra fe, examínense ustedes mismos. A veces dice, no, ¿cómo voy a examinar? Si yo sé que soy cristiano. Examinate, dice Pablo, examinate. No corras riesgo, examinate. Fíjate si realmente sos lo que decís que sos. Pero yo voy a una iglesia, pero eso no te hace cristiano. Decía un pastor por ahí, ir a McDonald's no me hace hamburguesa. Y ir a una iglesia no me hace cristiano. Ni a vos ni a mí. Examínense. Vean que si hay frutos verdaderos de arrepentimiento. Ese es el primer punto, llamado de atención para cada uno de nosotros. Revisemos, veamos en nuestra vida si es real o si todavía seguimos muertos. Y si seguís muertos, si la evaluación te da que todavía estás muerto, corre a Cristo. Arrepentite de tus pecados y cree en Él. Pero quiero también llamarte la atención en otro punto más.
Otro tema a observar es que aunque entendemos que los reales hijos de Dios al pecar no pierden la unión filial con Él, o sea, no dejan de ser sus hijos, sí realmente el pecado afecta nuestra relación con el Señor. Si nuestra naturaleza pecaminosa afectaba nuestra relación con Dios, ¿se acuerda que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? O sea, afecta nuestra relación con Dios, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué pensar que ahora que soy hijo de Dios, mis pecados no van a afectar mi relación con Él? ¿Por qué pensar que siendo un hijo de Dios puedo pecar y no pasa nada y Él me va a perdonar? ¿Por qué pensar que puedo seguir así nomás? Sé que Él me perdonó todos mis pecados, sé que Él me ha justificado, sé que ahora Él no me va a desechar, pero realmente entendés que ahora cuando pecás empieza a haber problemas, de que no se puede jugar con eso, de que el tema del pecado es un problema serio en nuestra vida, en todo sentido, que no podemos jugar porque nos va a contaminar. Que hoy será algo así, y si no te descuidás, y si los dejás pasar, mañana va a ser así, pasado va a ser así, cuando te des cuenta, estás envuelto en una situación que no podés salir. Y la palabra de Dios habla al respecto. Colosenses dice, hagan morir pueblo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. Todas estas cosas cargaron ira. ¿Por qué creer ahora de que no pasa nada? No darnos cuenta que nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Efesios 4 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo que está en ustedes. Y al pecar, la relación con Él se pone mal. Entonces, esos versículos hablan sobre actitudes pecaminosas. Y Pablo le está diciendo, más adelante lo vamos a revisar cuando lleguemos a Efesios 4, pero tenés esta idea, le está diciendo, si ustedes pecan, contristan al Espíritu Santo. No está hablándole acá a los mundanos, le está hablando a los cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y le está diciendo, si ustedes tienen actitudes como las que dicen acá, palabras corrompidas, amargura, enojo, ira, maledicencia, malicia, gritos, todo eso, si están ustedes y lo dejan y viven así pensando que no pasa nada, no se dan cuenta, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué pensamos que vivir una vida sin frutos de piedad, de santidad y justicia nos van a permitir disfrutar de esa vida cristiana? No se puede. Es un llamado de atención, hermano. Al empezar a analizar, y vas a verlo en cada uno de los puntos que veamos, me hice una pregunta y quiero dártela para que puedas entender por qué apunto para este lado. Al revisar y decir, ¿por qué Pablo se encargó de darle tanto énfasis a esta idea, de hablar tanto de lo que éramos antes? Bueno, por un lado para que demos gloria a Dios por lo que Él hizo, pero por otro lado para un signo de atención. Para que recordemos cómo estábamos antes. Porque es real, la gracia de Dios actuó en nuestras vidas, pero en nuestra santidad cooperamos. Y a veces eso lo dejamos de lado y pensamos que está todo bien, que puedo seguir viviendo con este orgullo, que puedo seguir viviendo con algunas actitudes y digo, bueno, ya van a cambiar, Dios ya me la va a cambiar. No, vos también tenés que cambiar.
Acá Pablo está diciendo, ustedes quítense eso, ustedes límpiense. Dios obra así, su gracia actúa así, estoy convencido de eso, pero también está pidiendo que ellos pongan su parte. Porque si no empezamos a ver muchas de las actitudes viejas en nuestras vidas. Sigamos adelante. La segunda característica que vamos a ver hoy para terminar es la que encontramos en el versículo 2. En otro tiempo, nuestra condición natural es que seguíamos la corriente de este mundo. El texto prosigue manifestando nuestra reacción al pensamiento cultural contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el pastor MacArthur lo explica bien, y te pido que escuche para que pueda entender qué es seguir la corriente de este mundo. Dice, es la corriente o tendencia general de este mundo, una corriente en la cual los hombres mantienen un acuerdo básico acerca de lo que es correcto e incorrecto, valioso o carente de valor, importante o irrelevante. Los hombres pecadores tienen muchas ideas y normas diferentes, pero están en acuerdo total en el sentido de que la operación conjunta de las cosas propias de este mundo es más importante que la perspectiva de Dios. ¿Qué es todo esto que te dije? El hombre vive de acuerdo a sus parámetros. Y cada cultura vive de acuerdo a sus parámetros. Eso es una corriente de pensamiento. Cada uno tiene sus propias costumbres, pero todos van pensando de una misma manera. Esto lo ves en los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivamente, el pensamiento humano masivo, ¿cuál fue? La homosexualidad no es pecado. Y metieron ese pensamiento en la sociedad, y todos los que, aunque no eran cristianos, pensaban de que algo había mal de eso, se terminaron convenciendo de decir, no, bueno, no es malo, y te lo meten en películas en que muestran a los homosexuales que son buenas personas, e intentan demostrarte de alguna manera que son personas buenas, que no hacen mal a nadie, y de alguna manera te intentan achacar. ¿Por qué? Porque los seres humanos terminan dando el estándar de lo que está bien, de lo que está mal. Y no importa que la Biblia diga que sea pecado la homosexualidad, para ellos está bien y está bien, y su pensamiento entonces está por encima de la Biblia. Hoy están luchando para intentar hacer entender a las personas que el aborto está bien, que la mujer tiene derecho para definir sobre su vida. Y apuntando a eso, matan y matan y matan, intentando justificar el hecho de que muchas van y hacen escondida eso y dicen, bueno, otras pobrecitas se mueren, entonces vamos a darle posibilidad de que cada uno pueda definir sobre su cuerpo. Y eso está mal. Pero la sociedad tiene un estándar que va por encima de lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos cuando estábamos antes en delito y pecado? Seguimos la corriente del mundo. Si el mundo dice que esto es importante, es importante. Si el mundo dice que esto no es importante, no es importante. Si el mundo dice que esto es bueno, y si el mundo dice que esto es malo, es malo. El mundo dice, todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Así seguimos, no importa. Pero la Biblia habla de que hay verdad absoluta, no importa. Vos querés creer en eso, es relativo a vos, nosotros podemos seguir caminando. Y uno dice, bueno, sí, tienen razón, no. La verdad es la verdad de la Biblia. Y yo tengo que defenderla y vos tenés que defenderla. Y lo que Dios dijo que es malo, es malo. Las iglesias hoy no son perseguidas porque también creen en la relativización de las verdades. Bueno, si los demás no creen lo mismo, bueno, no importa. Como si el respeto se tratara de eso. Bueno, querés vivir en pecado y bueno, está bien. Anda a preguntarle al Juan el Bautista qué le decía a Herodes. Bueno, él estaba en pecado, él es rey, bueno. Él decía, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, es pecado, le decía. Para él no había verdades relativas para Juan el Bautista. Lo que estaba mal,
sea quien fuera. Pero nosotros hoy nos hemos amoldado a decir, bueno, no está tan mal. Bueno, si a vos te parece que está bien, bueno. Si a vos te parece que está bien tener relaciones antes de casarte, está bien, cuídate. A lo sumo le decimos, ¿no? Está todo bien. ¿Quieres tener relaciones fuera de tu matrimonio? Bueno, hacelo, pero tenés cuidado que tu esposa no se entere, ¿viste? Intentamos buscar la manera de... Relativizamos. Y esta mentalidad es común en las personas, ¿por qué? Porque como explica acá Efesios 2, está orquestada por Satanás. Fíjate que dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, atrás de todo ese pensamiento humano está Satanás, orquestando todo. Por medio de su sistema espiritual, él maneja los hilos del pensamiento humano, afectándolo para que prefiera seguir sus propios caminos antes de escuchar la voz de Dios. Él maneja todo ese sistema mundial, en el cual cada uno puede pensar y las culturas, él no le interesa que vaya o no vaya a la iglesia, él no le importa, él lo que quiere es alejarte de Dios. Fíjate que el Señor lo nombra en San Juan 14, no hablaré ya mucho como vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Acá el mundo está hablando con respecto al sistema que gobierna este mundo, los pensamientos de las personas. En primera de Juan, nuevamente ahí Juan vuelve a hablar al respecto. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ve? El mundo entero, las personas, los pensamientos, las corrientes de pensamiento están manejadas ¿por quién? Por el maligno, por Satanás, que con su ejército de demonios controla los pensamientos de las personas, de las filosofías, alejando al hombre de Dios. Por medio de elementos preponderantes logra el cometido de alejar a los seres humanos de su propósito original, que es vivir para la gloria de Dios, ofreciéndoles deleites pasajeros que calmen la necesidad básica que cada persona posee, que es la de relacionarse con su Creador. Porque hay una realidad en cada persona tiene un vacío producido por no poder relacionarse, por no cumplir con el propósito con el que fue creado. Cada ser humano fue creado con el propósito de vivir para la gloria de Dios. El no cumplir le genera un vacío. Entonces, ¿qué hace Satanás? Busca llenar ese vacío de los seres humanos con cosas. Con la religión, con los placeres de este mundo, con la plata, con una buena posición económica, con amor, con cosas de este mundo, con la pornografía, con todo intenta él llenar. ¿Para qué? Para que el hombre no se dé cuenta de cuál es la realidad que tiene, que qué es. Él necesita a Dios. Algunos de estos elementos preponderantes en nuestra sociedad contemporánea, menciona MacArthur 3, el humanismo, el materialismo y el sexo ilícito. De una u otra manera intenta utilizar estas cosas para mantener ocupadas a las personas y que no tomen conciencia de su situación delante de un Dios santo. Él utiliza estas cosas. Todo tiene que ver con la plata, todo tiene que ver con el pensamiento del hombre, todo tiene que ver con el sexo ilícito. Él las utiliza de una u otra manera. Sobre este concepto, para terminar, creo que es apropiado encontrar que son este tipo de cosas las armas que utiliza Satanás para, en alianza con nuestra carne, hacer que los hijos de Dios erren en cumplir con el mandamiento dado por nuestro Señor, de ser santos así como Él es santo. Primera de Pedro 1:16. No solamente utilizas estas cosas, estos elementos para los del mundo, también lo hace con los cristianos. Les ofrece los placeres del materialismo, les ofrece los placeres del humanismo, de su autoestima, de que eso es lo importante.
y les ofrece el paquete hermoso, premium del sexo ilícito. Y los cristianos se terminan desviando. Que el Señor nos ayude. Que podamos ver cómo estábamos antes y recordar, para entonces pedirle al Señor que nos ayude. Él nos libertó de esa vida antigua que vivimos, pero Pablo y el Señor nos la quiere hacer recordar en esta tarde. ¿Para qué? Para que podamos abrir los ojos, para que podamos estar atentos, para que, hermano, y escúchame para terminar en esta tarde, ninguno es tan fuerte como cree usted que es. Nadie es tan fuerte. El Señor les dijo, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Si el pámpano se sale de la vid, se muere, y ustedes separados de mí no pueden hacer nada. No son tan fuertes como se creen. No permitan que se conformen con decir, bueno, puedo controlar estos pecados, no, lo puedo controlar. No podés controlar nada. Corre a Él. Date cuenta de tu situación y decirle, Señor, ayúdame, Señor. A veces cuando pecamos nos sentimos en esa condición mal y por ahí decimos, no lo voy a volver a cometer y no ataco ese problema y no mortifico eso, tarde o temprano te va a volver a perseguir. Porque tu carne y Satanás se ha empecinado, que quiere destruirte. Acordate el ejemplo de Sansón. Él creyó que podía jugar. Él creyó que la podía pilotear, que podía vivir un poco en santidad y un poco en carnalidad. Y grande fue su ruina. Tuvo mucho que sufrir. Pero que podamos entender esto y podamos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude y vivir dándonos cuenta de esta situación. ¿Qué les parece si oramos en esta noche? ¿Qué les parece si le pedimos ayuda al Señor en esta noche y después vamos a adorar?